vamos a abrir nuestras Biblias para tener el mensaje de la palabra de nuestro Dios. En primer lugar, pues le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más reunirnos como iglesias aquí también en el Estado de México. Y gracias por la vida, por la salud que Dios nos concede y el poder congregarnos como familia en Cristo, exaltar su nombre. Y qué preciosas alabanzas, esta última sobre todo, en donde podemos enfocarnos en adorar a nuestro Dios, en ver cuán grande es, y nunca entenderemos pues lo que se pagó en la cruz del Calvario por su misericordia, por su gracia. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y lo hacemos en Gálatas capítulo 6. Estamos estudiando la serie titulada Andar en Sabiduría. Andar en Sabiduría es una serie que estamos estudiando este mes de marzo, y hoy con el mensaje titulado Cómo tomar buenas decisiones. Cómo tomar buenas decisiones. Y nos llevó 2 domingos establecer el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Pues conocer la voluntad de Dios. Porque podremos tomar 1000 decisiones, pero si no están fundamentadas en lo que es la voluntad de Dios, nos vamos a equivocar, ¿sí? Entonces el fundamento es tener un corazón dispuesto para que realmente queramos hacer la voluntad de Dios, porque Dios nunca se equivoca. Dios siempre es sabio y siempre las decisiones que Él toma son y serán las mejores. Entonces tenemos que partir de esa base, de ese fundamento. A Gálatas 6:7, ahora, a pesar de todo, bueno, con este fundamento también tenemos que entender que tenemos libertad de elegir, de decidir, ¿verdad? El libre albedrío. Y Gálatas 6:7, le damos lectura todos juntos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿sí? No os engañéis, no os engañéis, y ahorita vamos a ver más adelante porque es exhortación. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Toda decisión que tomemos implicará una cosecha, buena o mala, independientemente, ¿verdad? Pero el punto es qué tipo de decisión estamos tomando. Vamos a orar y daremos inicio entonces. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de podernos congregar una vez más, exaltar tu nombre, reconocerte como lo más importante en nuestra vida, Señor, como el Creador, como nuestro Padre Celestial, como nuestro Redentor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por el cuidado que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque eres soberano, gobiernas en todo el universo, en este mundo y en nuestras propias vidas. Y estamos, Señor, bajo tu providencia, bajo tu cuidado y tu protección diaria, y gracias te damos por ello, por la sangre de Cristo que nos ha perdonado y limpiado de todo pecado. Gracias por tu palabra, que es como una lámpara y lumbrera nuestro camino, y gracias por tu Espíritu Santo, que nos da el entendimiento, que nos guía a toda verdad y que también nos redarguye y nos instruye en tu palabra. Señor, guíanos y que tu palabra sea de bendición y transforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestras actitudes, para que podamos ir reflejando el carácter precioso de Jesucristo, tu Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos con acciones de gracias. Amén. Bueno, ¿cómo tomar buenas decisiones? Así es que si podemos evaluar nuestra vida, el día de hoy nos encontramos en dónde y en qué lugar, pues de acuerdo a lo que hemos sembrado, buenas y malas decisiones, pero hoy estamos cosechando lo que hace un tiempo estuvimos sembrando en cuanto a decisiones. Ahora, la buena noticia es que podemos, mis hermanos, corregir, ¿verdad? Y que nuestra vida tome el rumbo. Si no lo ha llevado, si lo ha llevado, qué bueno, gracias a Dios. Y si no, bueno, pues podemos entonces entrar en la senda de la justicia y de la verdad de Dios. Bueno, quizás usted alguna vez, no sé si le llegó a pasar, yo creo que sí, si es humano, yo creo que sí, ¿verdad? Y se preguntó, ¿cómo me metí en este lío? ¿Alguna vez se preguntó eso o no? Yo sí. Bueno, ¿qué me pasó, verdad, que llegué hasta este punto? ¿Cómo me metí en este lío? ¿Y qué lío? Bueno, pues hay muchos, ¿verdad? Quizás algunos, por ejemplo, ven su matrimonio que se está hundiendo y va en caída libre y se han preguntado, Señor, pues ¿qué nos ha pasado en nuestro matrimonio, verdad? ¿Cómo nos metimos en este lío? ¿Cómo me metí en este lío? Quizás usted se asoció con las personas incorrectas, hizo un mal negocio y está a punto de quebrar. Bueno, ¿cómo me metí en este lío? Tal vez de mucho dinero, pero eso no fue de la noche a la mañana. Y usted se preguntará, ¿cómo me metí en esta deuda, en este lío económico? ¿Y qué podemos hablar de
alguna adicción. Usted dice, bueno, yo nunca pensé caer en esta adicción, en este vicio, en este mal hábito. ¿Cómo me metí en este lío? ¿Cómo? Bueno, pues fueron una serie de malas decisiones, ¿verdad? Fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, porque no quisimos tomar las decisiones sabias de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, no podemos estar echando la culpa ni a los demás y menos al Señor. Si queremos corregir, tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Sí, ¿cómo me metí en este lío? Ahora, por la gracia de Dios, Él nos puede y quiere ayudarnos a salir adelante. Claro que sí. Pero antes, mis hermanos, tenemos que ver algunos puntos muy importantes para no estar repitiendo esas situaciones que nos llevaron a ese problema o ese lío. Bueno, leímos, no os engañéis, no os engañéis. Déjenme comentar este primer punto. Somos buenos para engañarnos a nosotros mismos, ¿o no? Sí, hermanos. ¿Por qué? Por eso dice aquí la Escritura, no os engañéis. Pensamos que no nos engañamos nosotros, que los demás se pueden engañar, excepto nosotros. Pero busque lo que dice Jeremías 17:9, porque tenemos que conocer nuestro corazoncito. ¿Cómo nuestro corazoncito? Bueno, pues la Biblia lo describe en Jeremías 17:9, y aquí nos dice cómo es el corazón de todo ser humano, sin excepción. Jeremías 17:9. Si quieres darle lectura, ¿y qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Vuélvalo a leer. Engañoso, ahora dígalo, engañoso es mi corazón. No nos cuesta trabajo decirlo, ¿verdad? Engañoso es mi corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es decir, mis hermanos, todos tenemos la inclinación y la tendencia a engañarnos. ¿Por qué? Porque así es nuestro corazón. A menos que venga la gracia de Cristo y su poder transformador para que ese corazón cambie, mis hermanos, estamos siempre expuestos al engaño del corazón, porque así es, así somos por naturaleza. Y aquí le van algunas expresiones o algunos puntos. Creemos que siempre tenemos la razón, ¿o no? Creemos que siempre tenemos la razón. Quien se equivoca eres tú, no yo. Pregúntale a los jóvenes, a los hijos, no, mis papás están equivocados, yo no. En el matrimonio, el cónyuge, tú eres quien está equivocado, equivocada, yo no, es imposible. Ponemos excusas. ¿Por qué? Porque queremos defendernos, porque queremos justificarnos después de que sucedió algo. Racionalizamos nuestros errores y pecados también, ¿verdad? Como que le tratamos de hallar un sentido, y, bueno, pues sí, después de todo, ¿y qué? ¿Verdad? Lo queremos justificar y racionalizar para que nadie nos juzgue. Nos engañamos cuando presentamos nuestros argumentos que están alejados de la verdad. A veces podemos tener muchos argumentos y, como dicen los jóvenes, echar un choro, ¿verdad? Pero todo eso está alejado de la verdad muchas veces y nos estamos engañando. Otro punto, no nos gusta escuchar otras opiniones. No nos gusta escuchar otras opiniones, pensemos que nosotros tenemos la última palabra. Y no queremos reconocer cuando nuestras decisiones son pecaminosas. No queremos reconocerlo, ¿verdad? No nos gusta, nos molesta, etcétera. Bueno, por eso somos buenos para engañarnos a nosotros mismos, pero tenemos que corregir eso. Y otro asunto también, mis hermanos, antes de entrar a la cuestión de las buenas decisiones. Bueno, tenemos que hacer, bueno, el punto es que nos hacemos con frecuencia las preguntas equivocadas. Le voy a dar algunos ejemplos. Nos hacemos con frecuencia las preguntas equivocadas. Si usted hace la pregunta equivocada, va a tener una respuesta equivocada, ¿verdad? Por ejemplo, nos preguntamos, bueno, ¿y qué tiene de malo esto? ¿Alguna vez lo ha preguntado? Claro que sí. ¿Qué tiene de malo esto? Y luego ahí va nuestra lógica. Bueno, si no hay nada de malo en lo que estamos haciendo, entonces debe estar bien y puede dar resultados. Fíjense cómo entramos en esa lógica engañosa, ¿eh? ¿Qué tiene de malo? Bueno, y si no hay nada de malo, pues entonces lo que estamos haciendo debe estar bien. Por error. Otra pregunta equivocada. ¿Hasta dónde me puedo acercar a la frontera entre lo bueno y lo malo sin llegar a hacer algo malo?
Vuelvo a leer esto. ¿Hasta dónde me puedo acercar a la frontera entre lo bueno y lo malo sin llegar a hacer algo malo? O sea, ¿te gusta estar en el filo de la navaja? ¿Verdad? Vamos hasta el último punto a ver si me caigo, a ver si no me caigo. Bueno, ¿qué de sabio tiene eso? Pero a veces así somos. Siguiente pregunta equivocada. ¿Cuánto o hasta dónde me puedo acercar al pecado sin llegar a pecar? ¿Va? ¿Cuánto o hasta dónde me puedo acercar al pecado sin llegar a pecar? A ver, esto es muy común en los jóvenes. Sabes que hay una tentación, sabes que algo está mal, pero dices, va, a ver hasta dónde resisto. ¿Cuánto o hasta dónde me puedo acercar al pecado sin llegar a pecar? Es como cuando estás pones en la estufa, en un utensilio, la leche, la pones a hervir, ¿verdad? Y le prendes fuego y estás viendo a ver a qué horas hierve y a qué horas no, y le apagas y le prendes. Así estamos a veces, a ver hasta dónde puede llegar al punto máximo y hasta dónde no, le bajo tantito. Esto es insensato, estás jugando con el pecado. Otra pregunta equivocada, ¿hasta dónde puedo llegar más allá de la línea divisoria entre lo correcto y lo incorrecto sin sufrir las consecuencias? ¿Hasta dónde puedo llegar más allá de la línea divisoria entre lo correcto y lo incorrecto sin sufrir las consecuencias? O sea, pensamos, sí, puedo rebasar el punto de entre lo bueno y lo malo, pero pues no veo consecuencias. Proverbios 6, 26 y 27. Proverbios 6, 26 y 27. Bueno, aquí está dando un consejo un padre a su hijo, y le dice aquí Proverbios 6, 27 y 28, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Es lo que estamos viendo en pocas palabras. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Claro que no. Verso 28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Bueno, pues estos dos versículos resumen nuestras preguntas equivocadas. ¿Y qué tiene de malo esto? Vamos a ver al ratito cuáles son las preguntas correctas. Entonces, vamos ahora a Efesios, por favor, capítulo 5. Efesios 5, versos del 14 al 17. Efesios 5, versos del 14 al 17. Vamos entrando ya al punto de, bueno, entonces, ¿cómo le hago para tomar las decisiones sabias, las decisiones correctas? Efesios 5, 14 al 17 dice aquí, si quiere léalo conmigo del 14 al 17, Efesios 5, 14 al 17. Y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, en este texto, que es el texto base de lo que vamos a ver, tenemos varias instrucciones, precisamente para la toma sabia de decisiones. En primer lugar, vemos en el versículo 14, la exhortación de Pablo, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué Pablo comienza con esta exhortación? Porque, mis hermanos, ¿por qué estamos tomando decisiones erradas? Porque estamos dormidos espiritualmente. Porque delante del Señor, los valores del mundo y muchas otras cosas nos han adormecido, como que nos han anestesiado en nuestra conciencia y en nuestro corazón, y ya lo malo no lo vemos como malo. ¿Qué ha sucedido? Que Satanás, el mundo y nuestro corazón engañoso nos han adormecido, nos han anestesiado, de tal manera que ya casi no distinguimos entre lo bueno y lo malo, porque estamos dormidos, porque no estamos en sí conscientes en ese sentido. Así es que la exhortación es, despiértate a la realidad. Pregunta, Pablo, ¿cuál es la realidad? Y aquí Pablo nos dice, la realidad
es esta, dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Y aquí está la realidad, porque los días son malos. Son malos. Ahora, ¿en qué aspecto? ¿En qué sentido? Entonces, tenemos que despertarnos a la realidad de que estamos viviendo en días malos. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, número uno, significa que no estamos viviendo en un ambiente moralmente neutral. No estamos viviendo en un ambiente moralmente neutral. Estamos en un ambiente o en una cultura sensual, o sea que se guía solamente por lo emocional, por el placer, ¿verdad? Por el hedonismo, por ese deseo solamente. Estamos en una cultura y en una moral egoísta, en donde ahora la gente solamente piensa en sí misma, en su propia protección, en su propio cuidado, en sus propios asuntos. Se ha ensimismado la gente, se ha vuelto muy egoísta, se ha encerrado. Ya no le interesan el estado, la situación de los demás y de ayudar, etcétera. Simple y sencillamente han puesto una muralla en su vida. Quieren evitar todo posible daño, quieren evitar cualquier posible problema, el egoísmo. Y estamos en un ambiente y en una cultura pervertida, y va de mal en peor, y agárrese porque esto ya no se detiene. Ya no se detiene la perversión moral y mundial. Usted puede ver las noticias, escuchar en cualquiera de los medios de información, cómo ya estamos teniendo antivalores y ya los están imponiendo a la fuerza. O sea, ya no es de si quieres o no. Ahora están poniendo su agenda. Su agenda de carácter global, de carácter mundial, que va contra los principios bíblicos. Tenemos que despertarnos y entender, mis hermanos, que nos están queriendo llevar también a su inmoralidad, a su perversión en todos los aspectos de la vida. Adultos, jóvenes, adolescentes y los niños tampoco se escapan. O sea, ¿quién está detrás de todo esto? Obviamente Satanás está orquestando todo este movimiento inmoral y de perversión. Por eso dice Pablo, hermanos, despiértense. Ya estamos en una batalla. No viene la batalla, ya está. No viene la persecución, ya está la persecución. Lo que pasa es que en algunos países, ahí va. En otros países ya la persecución contra los cristianos, y a eso me refiero principalmente, ya es aplastante. Y aquí, mis hermanos, no estamos exentos. Ya uno no puede predicar, por ejemplo, la verdad de Dios. Muchas veces ya están censurando los mensajes en línea a pastores. O sea, ya hay una persecución mediática. Tenemos que discernir esto. No es tiempo de dormir. No es tiempo de decir, pues aquí no pasa. No, sí pasa muy mucho y malo. Entonces despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Él es la única luz. Él es el único que nos va a llevar a la auténtica verdad y única verdad, que es la palabra y el Dios de verdad. Cristo te alumbrará. Estamos siendo constantemente asediados por el pecado. Por lo tanto, tenemos que despertarnos y no desperdiciar el tiempo. No desperdiciar el tiempo. Por eso dice Pablo, mis hermanos, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Entonces tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 2, al ratito regresamos ahí a Efesios. Proverbios 2, versos del 10 al 15. Proverbios 2, del 10 al 15. Entonces tenemos que buscar la sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas. Proverbios 2, del 10 al 15. Le damos lectura a todos, por favor. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Bueno, nos está advirtiendo aquí el Señor. Ten cuidado porque habrá gente que te va a querer llevar por veredas torcidas y sus caminos también torcidos y oscuros. Así es que tenemos por ello la luz de su palabra. Aquí la tienes en tus manos.
Entonces, es tiempo de sumergirnos en la Escritura. Bueno, vamos ahora, si regresamos ya a este punto de Efesios 5, 17. Las decisiones sabias, pues van a tener que estar acorde, obviamente, a la voluntad de Dios. Así es. O sea, la fuente y el punto de partida no es qué es lo que yo pienso, sino qué es lo que Dios piensa y dice. Efesios 5, verso 17, verso 15. Mirad pues con diligencia. O sea, sé cuidadoso en cómo andas, en cómo vives. Sé cuidadoso en cómo vives. No vivas como un necio, sino como un sabio. Como una persona inteligente, como una persona prudente. Verso 16. Y aquí ya comienza a decirnos cómo. Bueno, tienes que entender en primer lugar que eres sabio cuando comienzas a aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque la vida está constituida de tiempo. Si tú desperdicias el tiempo, estás desperdiciando tu vida, así de sencillo. Hay gente que piensa que no, yo mi vida y el tiempo, pues aquí matando el tiempo. Es una frase muy común. ¿Qué haces aquí matando el tiempo? Si tú matas el tiempo, estás dándole muerte a tu propia vida, está dejando de ser útil y provechosa. Entonces, ok, 15, andemos con diligencia, no como necios, sino como sabios. Verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, nos corresponde a nosotros entender, discernir, Señor, cuál es tu voluntad. Y hermanos, no es complicada la voluntad de Dios, créalo y entiéndalo. No es complicada, porque Dios quiere más que nadie que entendamos cuál es su voluntad y la vivamos. Es el primer interesado en que su voluntad la conozcamos y la apliquemos. ¿Está de acuerdo? O sea, Dios no nos está escondiendo su voluntad, porque si Él nos escondiera su voluntad, pues estaríamos todos perdidos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a 3 preguntas. Ahora vamos con las preguntas correctas. Número 1, pregúntate, ¿me edifica? ¿Esta oportunidad o esta situación me edifica realmente? ¿Me construye interiormente, espiritualmente? ¿Aporta algo benéfico, de bendición a mi vida? Entonces ya la pregunta no es qué tiene de malo, sino la pregunta es, ¿esto me edifica? ¿Verdad que hay una gran diferencia? Ok, segunda pregunta correcta es, ¿esto me acerca más a Jesús? Esta propuesta, esta situación, esta decisión que quiero tomar, ¿me acerca más a Jesús? Hermanos, pues no son preguntas del otro mundo, son preguntas con un sentido común espiritual y bíblico. ¿Me edifica? ¿Me acerca más a Jesús? Entonces sí, ¿verdad? Cuando tú ya piensas, ¿sabes? Tengo esta propuesta, o hay esta situación en donde no sé qué decidir, o hay esta lucha interna, ¿qué hago? Bueno, ¿te acerca más a Jesús? Y 3, vamos con la última pregunta. ¿Qué es sabio que yo haga? ¿Qué es sabio que yo haga ante esta situación? ¿Qué es sabio? Ya la pregunta no es, me gusta, no es, ¿qué es sabio? Ahora, ¿por qué? Porque aquí nos dice, no andéis como insensatos, sino como sabios. Así es que ahora nuestra pregunta a la que tenemos que acostumbrarnos, mis hermanos y jóvenes, es, ¿qué es sabio que yo haga? ¿Qué es sabio que yo haga? Eso te va a detener a pensar, a orar y a buscar en su palabra. Bien, comenzamos primer punto en este aspecto. La sabiduría comienza aprovechando bien el tiempo. Déjeme preguntarle lo siguiente: ¿en qué temporada de su vida se encuentra usted ahorita? ¿En qué temporada? Bueno, algunos son adolescentes, algunos son jóvenes, están entre los 15, 18, 20, 20 y tantos, algunos ya están entrando un poquito ya a la edad como adultos, ¿verdad? Algunos hermanos están ya en la tercera edad. El punto es, ¿en qué temporada o época de mi vida me encuentro? Porque eso va a depender también para que tú respondas a esa pregunta: ¿qué es sabio que yo haga en esta temporada de mi vida? ¿Sí? ¿Está claro? Déjeme preguntarle también, bueno, el año pasado o los 2 años anteriores, ¿qué ha hecho en su vida? ¿De dónde viene? ¿Y por qué se encuentra ahorita aquí? Porque eso le va también a servir para preguntarse y evaluar estos últimos meses, Señor, este año, estos 2 años,
¿Qué han pasado en mi vida? Bueno, estoy aquí y ahora, Señor, de acuerdo a esta temporada, de dónde vengo, en dónde me encuentro, ahora sí, ¿hacia dónde me dirijo, Señor? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué es sabio que yo haga de aquí en adelante? ¿Qué es sabio? Déjeme preguntar lo siguiente. Si usted sigue haciendo las mismas cosas que ha hecho los últimos meses, ¿a dónde va a parar? Si sigue haciendo lo mismo de siempre. Entonces, reflexione, haga un alto, a ver, Señor, ok, tengo tantos años, esta es mi situación, este es mi tiempo, ¿verdad? Dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Bueno, estoy en esta temporada, por ejemplo, los matrimonios. Matrimonios, estamos por etapas también. Matrimonios recién casados, tienen quizás, todavía están en su luna de miel, ¿verdad? 1 añito, 2 añitos, ¿verdad? Otros están en los 5 años, bueno, ya dejaron la luna de miel y ahora están en otra etapa, ya están viendo otras situaciones, en fin, otros que ya tenemos 10, 15, 20 o más años, pues ya estamos en otra temporada como matrimonios. Ya hay otras cosas que ya dejamos, gracias a Dios, y ahora, Señor, de aquí, por ejemplo, algunos pues ya estamos a punto de tener otra vez el nido vacío, ya los hijos se casaron, se fueron y tan. Y ahora es una etapa diferente a las que apenas quizás van a encargar un bebé, ¿verdad? Entonces, ¿en qué etapa nos encontramos de nuestro matrimonio? Porque a veces queremos copiar a otros matrimonios. No, espérese. Nada más vea ellos cuántos años tienen de casados, etcétera, etcétera, y ustedes en qué etapa se encuentran. ¿Qué es lo más sabio para ahorita, para mí, para mi familia, en donde nos encontramos de aquí en adelante, Señor? ¿Qué quieres que planeemos? ¿Cuál es la manera, va esta pregunta, cuál es la manera más sabia en que puedo invertir mi tiempo? El tiempo que Dios nos conceda. ¿Cuál es la manera más sabia en que puedo, Señor, yo invertir mi tiempo de aquí en adelante? Yo, por ejemplo, tengo 40 años, tengo que ver, no es cierto, tengo 60 y tantos, bueno, Señor, de aquí en lo que tú me permitas, tengo que usar todavía al máximo más mi tiempo, porque ya no me queda mucho tiempo, Señor. La realidad, solo Dios sabe cuánto, pero tengo que, de acuerdo a mi temporada, ¿verdad?, aprovechar al máximo el tiempo que Dios me conceda de vida. Y así cada quien, mis hermanos, ajuste su tiempo, reordene su tiempo, reorganice su tiempo en base a prioridades, a lo más importante. Señor, en esta etapa de mi vida, ¿qué es lo más importante? Entonces, hay que hacer ajustes en el uso de nuestro tiempo. Controle su tiempo, distribúyalo de forma estratégica. Y les voy a decir algo, mis hermanos, hoy nos encontramos con una situación que mucha gente no se está percatando de ella, pero estamos dedicando demasiado tiempo a las distracciones. Mucho tiempo. Ahora, no estoy en contra de que uno se distraiga, descanse, y está bien, es parte de, pero administrelo. Cuando a veces estamos todo el tiempo ya con el celular, ¿verdad?, y con los juegos y con aquí y allá, y ya cuando menos uno lo piensa 4, 5, 6 horas, espérate tantito, controla eso, úsalo, está bien, úsalo sabiamente, ¿verdad?, pero que no te domine, si no se convierta ya en una adicción. Hay creyentes que ya no están leyendo la Biblia porque están ahí con su celular las horas. Y eso no es sabio, ¿o sí? Claro que no. Bueno, ahí les comparto solamente esos aspectos. Bueno, vamos al siguiente punto. En cuanto a la economía, mis decisiones, mi situación actual económica. Señor, ¿qué es sabio que yo haga? ¿Qué ajustes tengo que hacer ahorita en mi economía? Bueno, obviamente cuando hablamos también de economía, de finanzas, pues tenemos que hablar de honradez, ¿verdad?, para manejar honradamente el dinero, para no andar haciendo cosas chuecas o que le desagraden al Señor. El manejo de la economía personal se tiene que basar igual en prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades? Usted debe saber, Proverbios 3:9, por favor, que Dios nos ha dejado en la Biblia principios para una mayordomía bíblica, productiva, sana y de gran bendición, mis hermanos. Algunos piensan que Dios solamente se interesa en lo espiritual. No, Jesús habla mucho de las finanzas, de la economía, porque Él sabía que todos tenemos todos los días contacto de una u otra manera con el dinero. Entonces, principios sencillos, dale siempre al Señor la prioridad y que sus principios de mayordomía te guíen en la toma de decisiones de tus finanzas. Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia,
y tus lagares rebosarán de mosto. Prioridades, mis hermanos, pero ¿cuánto batallamos con este aspecto? Hay muchos creyentes que no le creen esto a Dios y le siguen dando prioridad a otras cosas, por eso no les rinde el dinero, por eso siempre están con esa premura o con esa situación de escasez económica, porque no han aprendido a tener fe y aplicar estos principios. Entonces, prioridades: honrados con tus bienes, aprender a no gastar más de lo que ganas. Sencillo, no gastes más de lo que ganas. Aprende a ahorrar y a invertir, tiene un presupuesto. Aprende a ahorrar, a invertir y mantén un presupuesto. Atente a ese presupuesto, o sea, sabe cuánto ganas, sabe cuánto gastas cada mes, y ahí vas a ver la diferencia. O sea, no es complicado, cuestión de dominio propio y de confiar en el Señor. Bien, vamos a otro aspecto también de decisiones correctas: la sexualidad. La sexualidad. Pregunta: ¿qué es sabio que yo haga, Señor, en cuanto a mi sexualidad? ¿Qué es sabio? Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, y aquí está muy claro lo que es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 4, versículo 2, del 2 al 5. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos del 2 al 5. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces, observe cómo Pablo dice: hermanos, acuérdense que ya los capacitamos. ¿Y en qué aspecto, Pablo? Ahí va, en lo siguiente también, vean. Pues la voluntad de Dios, ¿qué es? Es vuestra santificación. O sea, que tengas una vida limpia, pura, santa. ¿Y qué dice? Que os apartéis de fornicación. Claro, creo que eso es verdad, está claro. Entonces, alguien se podrá preguntar: ¿y en cuanto a mi sexualidad qué? Bueno, pues igual, jóvenes solteros, adultos, casados, o viudos, o viudas, etcétera. El punto es este: la voluntad de Dios es que tengas una vida santa, que tengas una vida sexualmente pura. La sexualidad es una bendición de Dios, que Dios la dio dentro del marco del matrimonio, para deleite, sí, del matrimonio, para procreación, ¿verdad? Sí, porque es un don de Dios, la sexualidad es una bendición. Entonces, y tenemos que verlo así, pero dentro de este marco que Dios ha fijado, el matrimonio. Pablo dice: hermanos, la voluntad de Dios es vuestra santificación, y la voluntad de Dios es que te apartes de fornicación. Ahora, ¿qué es la fornicación? Bueno, la fornicación son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, si alguien está practicando relaciones sexuales fuera del matrimonio, está viviendo en fornicación, y eso no es la voluntad de Dios. Pero ahora está muy de moda entre las parejas que se llaman parejas, y dicen: bueno, no nos vamos a casar, primero vamos a ver cómo nos entendemos en el aspecto de la intimidad sexual. No, así no es el plan de Dios. El plan de Dios es: te esperas hasta que se casen, y ya una vez casados, entonces realicen una vida sexual como matrimonio. Fuera de esto es fornicación. Ahora, de aquí viene esta palabra porneia en griego, de donde viene nuestra palabra porneia, pornografía. Entonces, ¿qué abarca también la fornicación? El estar mirando pornografía, ¿verdad? Y estar ahí viéndola, y al rato pues ya se hace también un vicio, una práctica, una dependencia de eso, es fornicación. Verso 4: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, también esta palabra esposa podría traducirse del griego que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso. Fíjense que también podría traducirse como o esposa o como vaso. Ahora, ¿a qué se refiere? A tu cuerpo. O sea, ten tu propio cuerpo, diría también, en santidad y honor. Cualquiera de las dos aplicaciones es correcta. O sea, mantén tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, en santidad, en pureza sexual. Ahora, mis hermanos, todos sabemos que esto es una lucha, la verdad, porque la tentación sexual está por todas partes. Está por todas partes. Entonces, por eso el creyente tiene que vivir dependiendo del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y mantenerse en esa limpieza y pureza sexual. Pregunta: ¿qué es sabio que yo haga con mi sexualidad? ¿Cómo me encuentro? ¿En qué etapa estoy de mi vida? ¿Verdad? Entonces, la abstinencia para los solteros.
los solteros creyentes, va también este aspecto que se preguntan, ¿y con quién me voy a casar? ¿O me voy a casar? También la Biblia te da la respuesta. Bueno, antes de entrar a ese punto, ok, ¿qué problemas tan tremendos cuando, mis hermanos, quebrantamos este principio de la pureza sexual? Es algo muy serio. Toda decisión moral mala va precedida por una serie de decisiones poco sabias. O sea, cuando alguien cayó en un aspecto, en un pecado de carácter sexual, fueron pequeñas malas decisiones a las que se fue dando lugar, fue abriéndole paso. Como dice Eclesiastés 10:1, las pequeñas moscas muertas, las pequeñas locuras. Eclesiastés 10:1, dice aquí el proverbista. Entonces, Eclesiastés 10:1, ten cuidado con las pequeñas locuras. Aquí le llama metafóricamente con las moscas muertas. Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Qué significa esto? Bueno, hay creyentes que siendo ya un buen tiempo de creyentes maduros, teniendo una buena reputación, un buen testimonio, y en una de esas vas al suelo. O sea, ni aún el creyente más consagrado y más maduro está exento de las pequeñas moscas. Mis hermanos, de aquí hasta que Cristo venga estaremos luchando con el pecado, así es. Usted no puede sacar una banderita blanca y decirle, a ver, ahorita no, la lucha con las tentaciones, están. Pero por eso el creyente tiene que ser prudente y no darle lugar a las pequeñas locuras. Pequeñas locuras. Una mirada que no debe de ser, una llamada que no debiste hacer, un mensaje que no debiste haber enviado, un programa de televisión que no debiste haber contemplado, una página en internet que no debiste haber hecho clic, las pequeñas locuras. Entonces pídele a Dios que te dé fortaleza, pureza sexual y dominio propio para evitar dolores de cabeza, pero sobre todo defender al Señor. Bueno, ok, y para los que quieren saber su pareja, su novio, su novia cristiana, ok, 2 Corintios 6, 14, 16, ¿qué es sabio que yo haga? A ver, aquí con los chicos solteros, con las chicas solteras, ve lo que dice la Escritura, con quién, si es que te vas a casar, si ese es el plan de Dios. Bueno, 2 Corintios 6, del 14 al 16, dice aquí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Respuesta, ¿con quién puedes casarte? Va a ser tu novio y tu novia con alguien que sea cristiano. Ya, cristiana, claro. Ahora ya de ahí, que si de ojitos verdes, que si de ojitos negros, que si de cabello güero, que si gordita, que si flaquito. Ya tú ahí tendrás tus gustos, ¿verdad? El punto es que sea cristiano, cristiana, que ame al Señor, que te ame y que te respete. ¿Ya? Y de ahí tú ya le pedirás, Señor, o sea que hay una propuesta, ¿verdad? Hay otra propuesta, indícame, oras al Señor, convives, conoces, no te apresures, ¿verdad? Pero que sea creyente. Así es, mis hermanos. Sí, yo sé que algunos jóvenes ya están ahí, ¿verdad? Listos, pero con calmex, como dijeron por ahí. ¿Con quién te vas a casar? Bueno, es una decisión importantísima en tu vida, ¿eh? Importantísima. Bueno, mis hermanos, y concluyo con esto. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Bueno, número 1, no tomes decisiones apresuradas. O cuando alguien te esté presionando, o cuando estés emocionalmente alterado o alterada, no. Si estás que explotas, no es buen momento para tomar decisiones. Si estás en depresión, no es buen momento para tomar decisiones. Tienes que mantener la estabilidad mental, emocional y tu corazón delante del Señor. Luego, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Bueno, acude a personas sabias.
acude a personas sabias. Ahora, aquí sabios puede entrar en el mundo, por ejemplo, la gente que es profesionista. Vas a construir tu departamento, tu casa, bueno, pues vas con un arquitecto, ¿verdad? Vas con un ingeniero, etcétera, o vas con un plomero, con un electricista, con la gente profesionista, con los técnicos que saben de esos asuntos. Pues así es. En cuanto a la vida espiritual, a la vida familiar, la vida personal, bueno, pues acude a creyentes sabios en la fe. Por eso Dios ha establecido iglesias en todo el mundo, porque en las iglesias Dios siempre tiene un grupo de creyentes que temen su nombre, que temen la palabra de Dios, que son sabios en la fe, sabios en la Biblia, y gente que te ama y que te va a dar un buen consejo conforme a la Biblia. Si estás luchando con algo y tienes una decisión, no sabes qué, platica con alguien, con un creyente sabio, discreto, y que va a darte un buen consejo sabio en el Señor. Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 12:15, vuelvo a leer. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman, obviamente consejeros bíblicos. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. A veces uno dice, no, es que para qué le pido consejos si me van a dar un jalón de orejas. Pues que valga ese jaloncito de orejas, te lo hacen con amor. Pues por tu propio bien a fin de cuentas. Yo prefiero que alguien me diga, me dé un buen jalón y no que me dé un tropezón y si me pudo haber prevenido un consejo y evitado esa situación, pues total, ¿verdad? Somos vulnerables. Finalmente con esto, cuando no sabes qué hacer. Número 1, ora a Dios, que Dios te guíe. 2, define el problema u oportunidad. 3, recopila información. 4, analiza las alternativas. Nada más no te la pases toda la vida analizando esa alternativa porque... Ok, 5, haz una lista de pros y contras. Toma una decisión y actúa. Así es. Lleva tiempo, pero es lo mejor. Sométete a Dios. Pero aquí está se puede decir un punto básico de todo esto. Y ya finalizo. Juan 10:27. Jesús nos dijo aquí, la clave para la toma de decisiones, pues es seguirle a Él. Jesús nunca se equivoca. Juan 10:27. Y Él dice aquí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí está. Si dijéramos cuál sería la clave, pues aquí está. Mis ovejas oyen mi voz. O sea, asegúrate de ser hijo, hija de Dios. Si lo eres, amén. Luego dice, y yo las conozco. Nos conoce como sus ovejas, nos conoce como sus hijos. Y continúa, oyen mi voz. Es decir, Jesús no está callado. Todos los días, todos los días, todos los días Jesús va en una dirección. Él va delante de nosotros y todos los días Jesús nos está hablando. Como el buen pastor le habla a las ovejas. Jesús nos habla todos los días, dice, y mis ovejas oyen mi voz. Aquí está la voz del Señor. Aquí está la voz del Señor. No estés esperando que Dios te hable así audiblemente. Ahora, puede hacerlo, pero la forma en la cual Dios nos habla ya está aquí, mis hermanos. Aquí está la voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, en la medida en que tú estés en la palabra, Él te está hablando para la elección de decisiones de ese día. El punto es, ¿le seguirás? Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Tú nos has guiado para entender que, Señor, no podemos confiar en nuestro propio corazón, en nuestra propia prudencia, porque frecuentemente, Señor, tenemos la tendencia a engañarnos a nosotros mismos. Pero Padre Santo, tú más que nadie, mejor que nadie, quieres mostrarnos día a día tu voluntad. Tú aquí lo dices, Señor Jesús,
que tú nos hablas a través de tu palabra. Y dices que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Señor, permítenos hacernos las preguntas correctas. ¿Me edifica esto? ¿Me acerca más a ti? ¿Y qué es lo más sabio? ¿Qué es sabio que yo haga en esta circunstancia, en esta toma de decisiones? Padre, tú quieres que nos vaya bien en la vida. Y la única forma de que nos vaya bien en la vida, Señor, es estando en tu voluntad. Es confiando en ti y es guardar tu palabra. Señor, también nos acercamos ante ti porque tú sabes nuestra situación actual en todos los órdenes de nuestra vida. Quizás, Señor, nos hemos metido en un lío, en una situación muy complicada. Pero Padre Santo, aún así nos acercamos ante ti al trono de tu gracia, sabiendo que tú escuchas, Señor, el clamor de tus hijos. Cuando reconocemos, Padre, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestras decisiones necias, pero recurrimos, Señor, al trono de tu gracia, ese trono en donde siempre encontraremos gracia abundante y oportuna. Y te rogamos, Padre Santo, que tú nos ayudes, que nos des discernimiento, entendimiento, para ir tomando las decisiones sabias, las decisiones que tú sabes que son las adecuadas, las correctas. Y por tu poder, tu soberanía y tu sabiduría, Señor, irás dándonos respuestas, las cuales nos van a llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque esa es tu voluntad, Padre Santo. Señor, queremos pues aprender aún de nuestras experiencias, aún de nuestros tropiezos, de nuestras derrotas, para, Señor, pues realmente confiar en ti toda decisión. Y gracias porque, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.